día, justamente, lo del gasoducto tiene varios significados, ¿no? No solo lo que tiene que ver con la matriz energética, lo que eso va a significar en términos económicos, a partir de, en primer lugar, tender al autoabastecimiento, es decir, dejar de importar. En segundo lugar, crear volúmenes que puedan ser exportables. En tercer lugar, bajar el precio del gas para el mercado interno, con su implicancia en los costos industriales, etcétera, etcétera. Pero además tiene un altísimo significado político, diría yo, porque el otro día el ministro de Economía contaba en un reportaje que le hicieron que el Fondo Monetario había estado en desacuerdo con que se destinaran recursos a ese objetivo, planteando que había otras prioridades que estaban en el marco del acuerdo vigente y que por lo tanto debía postergarse. Y uno además puede decir y extenderlo y recordar que esto está pendiente durante los 4 años de la gestión del macrismo, que no se hizo, y puede presumir tranquilamente que tiene que ver con la misma cuestión, que no se hizo porque es una prioridad postergada, para llamarlo de alguna manera. Así que tiene un simbolismo, yo diría, político significativo, en el sentido de decir, bueno, hay un acuerdo vigente, ese acuerdo tiene pautas, etcétera, pero hay un gobierno soberano que también toma las decisiones que tiene que tomar y no actúa formal y mecánicamente en relación a lo que la contraparte le plantea. Claro, sí. Sí, no, dale. No, que te iba a preguntar, haciendo un insert, porque obviamente nos corremos un segundo del tema del gasoducto, que es clave, pero ya que mencionaste eso que dijo Sergio Massa en la Cámara, frente a Gustavo Weiss, ¿no? En un evento de la Cámara Argentina de la Construcción. Digo, no es que lo dijo en un merendero en el conurbano o en un acto de la Cámpora, sino que lo dijo en un lugar donde eso genera cierta urticaria. Está ese gesto de Sergio Massa, y hablando también de lograr un acuerdo para pagar y sacarnos de encima el fondo, y también lo de hace unas horas con el tema del lockout patronal de los colectivos, donde hizo nombres y señaló tipos que utilizan los subsidios del Estado para hacer o intentar hacer negocios propios. Incluso hasta en algún momento mencionó timbiar, pero también el tema de carrocerías y todo eso. Eso que está haciendo Massa, digo, ¿tiene que ver con entender que hoy representa mucho más que lo que representaba antes de ser precandidato? No, porque yo creo que ahí hay una lectura equivocada. A ver. Claro. Massa es, yo diría de alguna manera, cofundador del Frente de Todos. No está viniendo ahora a incorporarse a este espacio. Massa vino a este espacio cuando Cristina planteó en el 2019 la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, y pocos días después Massa se incorporó al proyecto y fue presidente de la Cámara de Diputados, la cuarta persona en la sucesión presidencial desde el día que asumió Alberto Fernández la presidencia, y fue ministro de Economía desde hace un año. Entonces, hacer ese análisis creo que está sesgado del preconcepto del Massa anterior. Claro. Pero el otro día creo que lo decía muy bien Agustín Rossi, decía, para mí el tema se saldó en el momento en que Massa se incorporó a este espacio. Claro. Porque desde entonces es parte de este espacio. Entiendo que Massa, cuando vos estuviste planteando... con Massa en la Cámara de Diputados antes, y era un diputado que formaba parte del bloque del Frente Renovador y que era absolutamente, o era crítico del gobierno, pero el Massa que se incorpora al Frente de Todos y es presidente de la Cámara de Diputados durante todo ese periodo, es un Massa que forma parte de este espacio, no vino ahora a incorporarse para ser candidato. Claro, entiendo que cuando vos presentaste junto con Máximo Kirchner el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas, Massa hizo un trabajo ahí también, ¿no? Y imagínate, a ver, en
nosotros logramos que el aporte se apruebe después de un arduo trabajo de negociación y de acumulación, y creo que en la votación ahí logramos una ajustadísima mayoría. Si los diputados y diputadas que le responden a Massa, que integran el bloque del Frente Renovador, el subbloque del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, no hubieran acompañado, no se aprobaba. Claro. Digamos, para decirlo Sí. Entonces, Massa ha sido un presidente de la Cámara de Diputados que ha actuado con la responsabilidad institucional de tratar de aprobar las leyes que el gobierno requería que se aprueben para llevar adelante la gestión. Y bueno, y ganamos y perdimos unas cuantas juntos, porque nunca tuvimos mayoría y se trabajó muchísimo en la construcción de esa mayoría. Hemos trabajado intensamente, por ejemplo, en las negociaciones para aprobar presupuesto, en el año que lo perdimos, que la oposición nos dejó sin presupuesto, y en el año siguiente que logramos que se apruebe, construyendo mayorías trabajosamente, como seguimos haciendo, dicho sea de paso, como por ejemplo el otro día cuando tratamos el tema de lo que vulgarmente se llama los créditos UBA, tiene un nombre un poco más complejo desde el punto de vista formal, pero para que se entienda de lo que hablamos, donde también pudimos trabajar en generar acuerdos con un sector de la oposición, particularmente del bloque de la Unión Cívica Radical, que terminó votando junto con nosotros, pero no porque nosotros los convencimos, sino porque trabajamos, acordamos, concedimos algunas cosas que se pedían del otro lado, y aunque no estábamos totalmente de acuerdo, la otra parte aceptó cosas que tampoco estaban de acuerdo, pero a nosotros eran vitales que se incluyan, y así se construyen los consensos. El famoso... ¿Cómo estás, Carlos? Horacio Marmurek te saluda. Hola, Horacio, ¿qué haces tanto tiempo? ¿Cómo estás? El famoso trabajo de política, ¿no? Que hay veces se denota tanto en este tiempo. Si no. Claro. Porque la gente dice consenso. El consenso es construir acuerdos, no es lograr que el otro acepte lo que vos querés. El consenso es un trabajo de acercamiento, desde luego cuando las cosas son parecidas. Es muy difícil consensuar con el opuesto, es decir, si estamos tratando una regulación para los créditos hipotecarios y estás discutiendo con alguien que te dice hay que eliminar todas las regulaciones y dejar que el mercado decida, es muy difícil construir consenso. Claro, este sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios que decía Carlos, que el sistema es complicado. Ahora, Carlos, pero vos sos... fuimos del tema. Sí, bueno, íbamos a volver justo... Ahí volvía yo. Justo estaba volviendo Horacio, porque... No, te decía, como presidente de la Comisión de Presupuesto, vos sos el que va a ver ya esos números con el gasoducto funcionando, y cómo va a ser palpable para el año que viene muchas de estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a tener que tratar seguramente cuando el gobierno cumpla con la manda constitucional y antes de, creo que es el 15 de septiembre, eleve el proyecto de presupuesto para el año que viene, ahí tendremos esas expectativas reflejadas en los números del proyecto de presupuesto. Obviamente, esto es un proceso que el impacto inmediato es reducido frente a lo que es potencialmente, porque estamos en julio del año, y de acá a fin de año no es que va a explotar el mundo. Lo que va a pasar es que va a empezar a cambiar la ecuación de lo que necesitamos importar para poder tener el equilibrio energético. No nos olvidemos que estamos en invierno, y este año el invierno viene liviano hasta ahora, pero habitualmente está el problema de los suministros, para asegurar las provisiones, no solo industriales, sino las domiciliarias, para que la gente no pase frío, entre otras cosas. El invierno el consumo de gas sube de manera considerable. Lo cierto es que está previsto que de acá a fin de año haya un ahorro de algo así como 2.000 millones de dólares en lo que hay que importar, y creo que eso se duplica o un poco más para el año que viene, y hay toda una proyección de acá al 2030, que es una cosa razonable de unos años, en cuanto a cómo va a ir creciendo ese volumen de producción que hará que
y lo que hay que seguir extendiendo en materia de gasoductos, porque el objetivo final es revertir el gasoducto del norte también, de manera que lo que hoy entra desde Bolivia nos permita abastecer al mercado brasilero, que está quedándose sin suministro por la declinación que hay en la producción de Bolivia, claro, que está llegando en algunos aspectos a... está disminuyendo, no sé si a agotarse, pero está disminuyendo.